Muy bien, pasamos al problema E. Y este problema, déjame te comento, es un problema clásico en física. Algún tipo de este problema estoy casi seguro que podría venir en un examen de admisión a facultad de ingeniería. Es un problema muy clásico, muy frecuente pues. ¿De qué se trata? Vamos a ver qué dice. Dos carros están separados por 100 kilómetros. Empiezan ambos desde el reposo y viajan en sentidos contrarios de manera tal que se encontrarán eventualmente. El primer carro viaja con rapidez constante de 40 km por hora y el segundo carro viaja con rapidez de 60 km por hora. ¿En cuánto tiempo se van a encontrar? ¿Y cuánta distancia habrá recorrido cada uno respectivamente una vez que se encuentren? Bueno, entonces este problema pues es un problema de cinemática también, pero es un poquito más complejo que los anteriormente resueltos. ¿Por qué? Porque en este problema yo tengo dos partículas las cuales necesito analizar. ¿A qué me refiero con dos partículas? Pues dos carros. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Fíjense bien. Recuerden, primer paso, dibujar nuestro sistema de referencia y poner a nuestros dos carros en este. Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Al primer carro, que le voy a llamar carro A, lo voy a poner aquí, en el origen. Por lo tanto, yo puedo decir aquí en mi sección de datos que la posición inicial del carro A es igual a 0 kilómetros. Muy bien. Ahora bien, una vez que yo planteo esta hipótesis que el carro A está en 0 kilómetros, yo tengo que poner al carro B a 100 kilómetros de esta posición, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Es completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque tanto si lo pongo en 100 kilómetros hacia la izquierda o en 100 kilómetros hacia la derecha, ambas opciones cumplen con la premisa que nos están dando, que es la de que los carros están separados por 100 kilómetros. Bueno, como es mejor usar números positivos, voy a poner el carro B aquí. Y por lo tanto digo que esta es la posición inicial del carro B. Y puedo escribir lo siguiente. Posición inicial del carro B es igual a 100 kilómetros. Muy bien. Ahora bien, ¿qué más sé? Sé que ambos empiezan desde el reposo. Por lo tanto, yo puedo hacer esto. La velocidad inicial del carro A es igual a 0 kilómetros por hora. Y la velocidad inicial del carro B es igual a 0 kilómetros por hora. Muy bien. Y luego me dicen lo siguiente. El primer carro va a viajar con rapidez constante de 40 km por hora y el segundo carro viaja con rapidez de 60 km por hora. Entonces, básicamente, yo lo que tengo es que esta distancia de separación la van a cubrir ambos carros. El carro va moviéndose hacia acá, el carro B moviéndose hacia acá y eventualmente van a chocar. Bueno, durante ese recorrido, el carro A va a estar viajando con una velocidad de 40 km por hora y es velocidad constante. Y el carro B va a estar viajando con una velocidad de menos 60 km por hora y también es una velocidad constante. ¿Por qué le estoy poniendo un signo negativo a la velocidad del carro B? Bueno, porque el carro B se está moviendo hacia la izquierda. Cuando una partícula se mueve hacia la izquierda, eso es indicativo de una velocidad negativa, ya que mientras transcurre el tiempo, su posición va bajando. Si te das cuenta, empieza en 100 kilómetros y luego va a ser 90 kilómetros, 80, 70, etcétera. O sea, su posición va a estar bajando conforme avanza el tiempo. Eso indica que su velocidad es negativa. Bueno, entonces
Básicamente tenemos estas cantidades y me preguntan que en cuánto tiempo se van a encontrar los carros. ¿Qué otra cosa sé al respecto? Bueno, sé que, que la aceleración de ambos es 0. ¿Por qué? Porque sus velocidades son constantes. Muy bien. Y esta es toda la información que necesitamos para poder resolver el problema. Vámonos ahora a nuestra sección 3, que es la sección de las ecuaciones. Y en este caso solo voy a apuntar la única ecuación que vamos a necesitar para resolver este problema, que es esta. Bueno, recuerda que esta ecuación se llama ecuación de posición. Y lo que nos da, la información que nos da es dónde va a estar la partícula, o sea, es decir, cuál va a ser la posición final de la partícula si nosotros le metemos toda esta información. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer para resolver este problema es lo siguiente. Tengo que escribir esta ecuación para cada uno de mis carros, para el carro A y para el carro B. Por lo tanto, para el carro A, la ecuación va a decir lo siguiente: posición final del carro A es igual a su posición inicial, que es 0, más su velocidad inicial, que es 40, más por el tiempo, más un medio por la aceleración, que es 0, por el tiempo al cuadrado. Si se simplifica un poco más esta ecuación, te va a quedar así: 40t. Ahora bien, podrás pensar que estoy cometiendo un error al decir que la velocidad inicial es 40, cuando acá en mi sección de datos yo le pongo que la velocidad inicial es 0 y luego pongo esta otra velocidad. Bueno, déjame te explico qué está pasando. Los carros, en realidad, desde el momento en que empiezan a andar, empiezan ya con la velocidad, con cada una de estas velocidades. Es decir, efectivamente, en el seteo del problema, los carros están en reposo, pero una vez que se da la señal de avanzar, por así decirlo, una vez que se da el pitazo, ya los carros empiezan a moverse con sus respectivas velocidades, con esta velocidad y con esta velocidad, inmediatamente. Es decir, pasan del reposo, o sea, de 0 a estas velocidades en un instante de tiempo. Eso en física se le llama una hipótesis irreal, o sea, no es algo factible. Eso no puede suceder en la realidad. Pasar de una velocidad de 0 a una velocidad de 40 km por hora en nada de tiempo es absolutamente irreal, no es posible. Pero para un problema de juguete, de texto como estos, podemos pretender que eso ocurre. Entonces yo puedo pretender que la velocidad inicial del carro A es efectivamente la velocidad que se muestra aquí, y la velocidad inicial del carro B es la que se muestra aquí. Bueno, entonces esta fue la ecuación que me quedó para el carro A. Asimismo, para el carro B va a ser una ecuación muy parecida. Voy a utilizar la misma ecuación, la ecuación de posición, y voy a rellenar con sus respectivas cantidades. La posición inicial de B es 100 kilómetros, más su velocidad inicial, que es menos 60 por el tiempo, más un medio de su aceleración, que es 0 por el tiempo al cuadrado. Si la simplifico más, me va a quedar la posición final de B es igual a 100 menos 60 por t. Entonces quiero que observes estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación. Muy bien, ¿qué hago con estas dos ecuaciones? Si te das cuenta, en el momento en que los carros van a chocar, vamos a suponer que los carros chocan ahí, en esta posición, justo aquí. Bueno, cuando el carro A llega a esta posición y cuando el carro B llega a esta posición, en realidad lo que está sucediendo es que están llegando a la misma posición final, aquí, ¿sí?
Es decir, por un breve momento, la posición final del carro A y la posición final del carro B van a ser la misma. Por lo tanto, este número y este número, cuando los carros chocan, tienen que ser iguales. Y eso me indica que yo puedo expresar esto matemáticamente diciendo que 40t es igual a 100 menos 60t. ¿Por qué? Porque 40t es igual a esto, 100 menos 60t es igual a esto, y acabamos de decir que cuando los carros chocan, esto es igual que esto. Por lo tanto, esto es igual que todo esto. Y si observas, a lo que me conduce dicho análisis es a una ecuación que solo contiene el tiempo como incógnita. Si la resolvemos, ya podremos saber en qué tiempo preciso ambos carros chocan. Pues vamos a resolver esta ecuación. Es muy sencilla. Me va a quedar menos 100 igual a menos 100t. En pocas palabras, t es igual a 1 hora. Muy bien. Entonces el problema quedó muy agradable en cuanto a las respuestas, porque es una respuesta entera y es una unidad. Entonces el tiempo es 1 hora. Los carros van a chocar al cabo de 1 hora de haberse iniciado el movimiento. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo contesto la otra pregunta? Que es cuánta distancia habrán recorrido cada carro respectivamente una vez que se encuentren. En pocas palabras, todo lo que tengo que hacer es tomar el tiempo que recorrió cada uno, es decir, ambos viajaron 1 hora para poder chocar, y sustituirlo en cada una de las ecuaciones de posición de cada carro, es decir, aquí y aquí. Yo le tengo que meter aquí en t 1 hora y aquí en t 1 hora, y eso me va a decir la posición final de A y la posición final de B. Vamos a hacerlo. Voy a borrar un poquito aquí arriba para poder hacer dicho proceso. Entonces hago aquí una separación. Entonces vamos a ver cuál va a ser la posición final de A. Va a ser 40 por 1, o sea 40 kilómetros. ¿Y cuál va a ser la posición final de B? Entonces va a ser 100 menos 60 por 1, o sea hace 40 también. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual tiene que ser así porque ambas posiciones finales tienen que ser las mismas cuando chocan los carros. Entonces, ¿qué distancia recorrió el carro A? Bueno, el carro A empezó en 0 y acabó en 40 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida es de 40 kilómetros. Y el carro B empezó en 100 kilómetros y acabó en 40 kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida por el carro B es de 60 kilómetros. Por lo tanto, esta es otra de mis respuestas y esta es otra de mis respuestas. Y el problema se ha terminado.